¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando las personas que más amas, aquellas que compartieron contigo los mismos padres, la misma infancia, los mismos recuerdos, te dan la espalda en el momento en que más las necesitas? La historia que voy a contarte hoy es sobre Elena Morales, una mujer de 52 años que descubrió de la manera más cruel que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Pero también aprendió que cuando Dios cierra una puerta, abre un portón. Si quieres saber cómo Elena transformó la traición más dolorosa en el triunfo más dulce, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Y no olvides comentar si alguna vez has vivido una traición familiar, porque tu historia podría inspirar a alguien más. Esto ayuda a que la historia de Elena llegue a más personas que necesitan creer que siempre es posible dar la vuelta a la página más oscura de nuestras vidas. Elena había dedicado los últimos 30 años de su vida a cuidar a sus padres. Mientras sus hermanos Carlos y Miguel construían sus carreras y sus fortunas, ella se quedó en la casa familiar, convirtiéndose en enfermera, cocinera, compañera y cuidadora de dos ancianos que necesitaban atención las 24 horas del día. No era una decisión que había tomado a la ligera. Pero cuando su madre comenzó a mostrar los primeros signos de demencia y su padre sufrió el primer infarto, Elena sabía que tenía que estar ahí. Carlos vivía en una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Era dueño de 3 restaurantes prósperos y tenía una familia perfecta según los estándares sociales, esposa modelo, 2 hijos en universidades privadas y un estilo de vida que exhibía en redes sociales como si fuera una competencia. Miguel, por su parte, había construido un imperio inmobiliario que le permitía viajar por el mundo mientras sus empleados manejaban los negocios. Ambos hermanos visitaban la casa paterna una vez al mes, siempre con prisa, siempre con excusas sobre sus ocupadas vidas. Durante todos esos años, Elena había renunciado a oportunidades de trabajo, a relaciones amorosas, a la posibilidad de formar su propia familia. Había puesto su vida en pausa para que sus padres pudieran vivir sus últimos años con dignidad y amor. Cada mañana se despertaba a las 5 para preparar los medicamentos de papá. Cada tarde ayudaba a mamá a recordar dónde estaba y quién era ella. Cada noche se acostaba agotada, pero con la satisfacción de saber que estaba haciendo lo correcto. Los padres de Elena murieron con 6 meses de diferencia. Primero se fue papá, en una mañana silenciosa de abril, mientras Elena le sostenía la mano y le susurraba que estaba bien, que podía descansar. Mamá lo siguió en octubre, como si no pudiera vivir sin su compañero de toda la vida. Elena organizó ambos funerales, cuidó todos los detalles, consoló a familiares y amigos y mantuvo la compostura incluso cuando su corazón se desmoronaba. Fue después del funeral de su madre cuando Carlos y Miguel pidieron hablar con ella. Elena pensó que finalmente la reconocerían por todo lo que había hecho, que le agradecerían por el sacrificio que había representado cuidar a sus padres durante 3 décadas, pero lo que escuchó esa tarde cambiaría su vida para siempre. Elena, tenemos que hablar sobre la casa, comenzó Carlos con esa voz de negocios que usaba cuando quería sonar importante. Miguel y yo hemos estado discutiendo y creemos que es hora de venderla. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Vender la casa? Pero... esta es mi casa también. He vivido aquí toda mi vida. Cuidé a papá y mamá aquí. Miguel se aclaró la garganta, evitando hacer contacto visual. Elena, tienes que entender. Esta propiedad vale mucho dinero ahora. El barrio se ha valorizado enormemente. Carlos y yo tenemos gastos, obligaciones. Nuestros hijos están en la universidad. Tenemos hipotecas que pagar. Pero yo también soy heredera, respondió Elena, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de su voz. Papá y mamá querían que viviéramos todos juntos, que cuidáramos esta casa. Carlos suspiró como si Elena fuera una niña caprichosa. Elena, sé realista. Tú nunca contribuiste económicamente a esta casa. Nosotros hemos estado enviando dinero para los gastos médicos, para las medicinas, para el mantenimiento. Tú solo estabas aquí. Esas palabras se clavaron en el corazón de Elena como dagas envenenadas. Solo estaba ahí. Como si 30 años de amor incondicional, de noches sin dormir, de baños asistidos, de comidas preparadas con cariño, de conversaciones infinitas para combatir la soledad, no tuvieran ningún valor. Además, continuó Miguel, ya encontramos un comprador. Una empresa inmobiliaria está dispuesta a pagar muy bien por esta propiedad. El dinero se dividirá en 3 partes iguales, por supuesto, pero necesitamos que desocupes la casa en 2 semanas. ¿2 semanas? Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Dónde voy a vivir? No tengo ahorros, no tengo trabajo. He dedicado mi vida entera a cuidar a nuestros padres. Eso fue tu decisión, Elena,
respondió Carlos sin inmutarse. Nadie te obligó a quedarte aquí. Pudiste haber hecho tu vida, conseguido un trabajo, ahorrado dinero, pero elegiste quedarte. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de esa decisión. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los dos hombres que estaban frente a ella, que compartían sus genes, sus recuerdos de infancia, sus padres, la estaban tratando como si fuera una extraña indeseable, peor aún, como si fuera una carga. Pero hermanos, suplicó Elena, yo nunca les pedí nada, nunca les cobré por cuidar a nuestros padres, nunca les reclamé cuando ustedes se iban de vacaciones mientras yo me quedaba aquí. Solo necesito tiempo para encontrar dónde vivir. Miguel miró su reloj con impaciencia. Elena, ya firmamos los papeles preliminares. El comprador quiere tomar posesión inmediata. 2 semanas es generoso. Hay hoteles, hay apartamentos pequeños que puedes rentar con tu parte de la herencia. ¿Mi parte de la herencia? Elena casi se rió de la amargura. ¿Cuánto creen que voy a recibir? Carlos sacó una hoja de papel de su maletín. Después de pagar las deudas pendientes, los gastos legales y dividir en 3 partes, te corresponden aproximadamente 40,000 pesos. 40,000 pesos. El precio de 30 años de su vida. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición que estaba viviendo. ¿Sus hermanos? Los niños con los que había jugado en ese mismo patio, con los que había compartido secretos de infancia, la estaban echando a la calle como si fuera basura. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente. Entonces tendremos que tomar medidas legales, respondió Miguel sin pestañear. Tenemos abogados, Elena. Podemos demostrar que la casa necesita venderse para liquidar la herencia adecuadamente. Tú no tienes recursos para pelear contra nosotros. Ahí estaba la verdad desnuda. No solo la estaban traicionando, sino que la estaban amenazando. Elena entendió que había criado serpientes, que había cuidado a sus padres mientras sus hijos se convertían en monstruos de avaricia y egoísmo. Está bien, dijo Elena con una voz que no reconocía como suya. Me iré en 2 semanas. Carlos y Miguel se relajaron visiblemente, como si hubieran temido que Elena armara un escándalo. Se despidieron con besos falsos en la mejilla y promesas vacías de mantenerse en contacto. Elena los vio irse desde la ventana, subirse a sus autos de lujo y desaparecer por la calle donde ella había jugado de niña. Esa noche, Elena se sentó en la cocina donde había preparado miles de comidas para su familia, y lloró como no había llorado desde la muerte de sus padres. Pero sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino de una rabia profunda y quemante que comenzaba a crecer en su pecho. Sus hermanos habían cometido un error terrible. Habían subestimado a la mujer que había dedicado 3 décadas a mantener unida a una familia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad desesperada. Elena comenzó a buscar apartamentos pequeños que pudiera pagar con sus 40,000 pesos, pero se dio cuenta rápidamente de que esa cantidad no la llevaría muy lejos en una ciudad cada vez más cara. Los apartamentos decentes costaban al menos 10,000 pesos de depósito, más renta mensual, más gastos de servicios. Con suerte, podría sobrevivir 6 meses antes de quedarse completamente sin dinero. También comenzó a buscar trabajo, pero se enfrentó a una realidad brutal. A los 52 años, sin experiencia laboral reciente, sin conexiones profesionales y sin habilidades tecnológicas actualizadas, nadie quería contratarla. Los empleadores la veían y veían a alguien que estaba demasiado cerca de la jubilación, alguien que no valdría la pena entrenar. Una semana antes de la fecha límite, Elena encontró un apartamento diminuto en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Era lo único que podía pagar. Un espacio del tamaño de una habitación grande, con una cocina improvisada en un rincón y un baño que compartía con otros inquilinos. El edificio olía a humedad y negligencia, y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación, cada discusión, cada llanto de bebé de sus vecinos. El día de la mudanza, Elena empacó sus pocas pertenencias en cajas de cartón que había conseguido en el supermercado, tomó fotografías familiares, algunos libros, la ropa que cabía en 2 maletas y los pocos objetos de valor sentimental que sus padres le habían dado a lo largo de los años. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, los recuerdos de una vida entera, se quedarían en la casa para ser vendidos junto con la propiedad. Carlos y Miguel llegaron esa mañana para supervisar que Elena se fuera según lo acordado. No la ayudaron a cargar las cajas, no le ofrecieron un aventón, no mostraron ni un ápice de remordimiento o compasión. Simplemente se aseguraron de que se fuera y le cambiaron las cerraduras inmediatamente después.
Elena se subió al taxi que había pedido, cargando sus maletas y sintiendo que cada metro que se alejaba de su casa de la infancia era un clavo más en el ataúd de la familia que había conocido y amado. Mientras el auto se dirigía hacia su nuevo hogar, si es que podía llamarlo hogar, Elena hizo una promesa silenciosa: no se rendiría. De alguna manera, encontraría la forma de reconstruir su vida y demostrarles a sus hermanos que habían cometido el error más grande de sus vidas. El apartamento era incluso peor de lo que Elena había imaginado. La humedad había creado manchas verdosas en las paredes. La ducha apenas tenía presión de agua, y el colchón que venía con el lugar estaba hundido y olía a años de negligencia. Pero era su hogar ahora, y Elena decidió que lo convertiría en algo digno. Durante las primeras semanas, Elena sobrevivió con los ahorros mínimos que le quedaron después de pagar el depósito y el primer mes de renta. Desayunaba pan tostado, almorzaba una sopa barata y cenaba té con galletas. Había adelgazado tanto que su ropa le quedaba holgada, pero no tenía dinero para comprar ropa nueva. Continuó buscando trabajo incansablemente. Caminaba por la ciudad entregando currículos impresos en papel barato, hacía filas en oficinas de empleo temporal y respondía a anuncios clasificados en periódicos usados que encontraba en los parques. Cada rechazo era una humillación nueva. Cada puerta cerrada le recordaba que el mundo no tenía lugar para una mujer como ella. Una tarde, mientras esperaba el autobús después de otra entrevista fallida, Elena vio un anuncio pegado en un poste. Se busca cuidadora de ancianos. Experiencia requerida, referencias necesarias. Era como si el universo le estuviera enviando una señal. Elena tenía 30 años de experiencia cuidando a sus padres. Conocía cada aspecto del cuidado de personas mayores, desde administrar medicamentos hasta manejar crisis emocionales. La dirección del anuncio la llevó a una de las zonas más elegantes de la ciudad, frente a una casa que podría haber sido un palacio. Elena tocó el timbre con manos temblorosas, consciente de que su ropa barata y sus zapatos gastados la hacían parecer fuera de lugar en ese vecindario. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. Su nombre era Mercedes, y era la hija de don Alberto Mendoza, un empresario de 78 años que había construido un imperio textil y ahora necesitaba cuidados especiales después de sufrir un derrame cerebral que había afectado su movilidad y su capacidad de comunicación. Mercedes explicó que habían tenido varios cuidadores, pero ninguno había funcionado. Algunos eran demasiado jóvenes e inexpertos. Otros no tenían la paciencia necesaria para tratar con un hombre que había sido poderoso y ahora se frustraba por su dependencia. Necesito a alguien que entienda que mi padre sigue siendo una persona valiosa, dijo Mercedes mientras guiaba a Elena a través de la casa. Alguien que no lo trate como un niño o como una carga. Alguien que respete su dignidad. Elena escuchó esas palabras y sintió que algo se encendía en su corazón. Era exactamente lo que había hecho por sus padres durante 3 décadas. Yo entiendo perfectamente lo que necesita, le dijo a Mercedes. Cuidé a mis padres hasta el día que murieron. Sé lo que significa preservar la dignidad de una persona que necesita ayuda, pero que sigue siendo el jefe de su propia vida. Mercedes la miró más atentamente. Había algo en los ojos de Elena, una profundidad que hablaba de experiencia real, de amor verdadero, de comprensión genuine. Decidió darle una oportunidad. El salario que ofrecía Mercedes era generoso. 15,000 pesos mensuales. Más hospedaje en una habitación cómoda dentro de la casa. Más todas las comidas. Para Elena, que había estado sobreviviendo con frijoles y té, parecía un milagro. Don Alberto era un hombre imponente incluso en su condición debilitada. Alto, con cabello blanco perfectamente peinado y ojos inteligentes que lo observaban todo a pesar de que le costaba trabajo hablar. Elena se presentó con respeto y claridad, explicándole que estaba ahí para ayudarlo a mantener su independencia tanto como fuera posible. Desde el primer día, Elena trató a don Alberto no como un paciente, sino como el patriarca que había sido toda su vida. Le leía el periódico financiero cada mañana, le contaba las noticias de sus empresas, le pedía su opinión sobre decisiones domésticas pequeñas para mantener su sentido de control. Gradualmente, don Alberto comenzó a relajarse con ella, a confiar en ella, a tratarla no como una empleada sino como una compañera respetada. Las semanas se convirtieron en meses, y Elena se encontró no solo recuperando su estabilidad económica, sino también redescubriendo su propósito. Don Alberto mejoraba notablemente bajo su cuidado. Su fisioterapeuta comentó que nunca había visto una recuperación tan rápida en un paciente de su edad. Mercedes estaba encantada y le dijo a Elena que había sido una bendición encontrarla.
Pero lo más importante para Elena era que don Alberto había comenzado a confiar en ella lo suficiente como para contarle historias de su vida. Le habló de cómo había construido su imperio desde cero, de los riesgos que había tomado, de los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Elena se dio cuenta de que estaba recibiendo una educación empresarial de primera clase directamente de uno de los hombres más exitosos del país. Don Alberto también le contó sobre su familia. Tenía 3 hijos. Mercedes, que era la única que realmente se preocupaba por él. Roberto, que vivía en el extranjero y llamaba una vez al mes por compromiso. Y Patricia, que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Era una historia familiar que Elena conocía demasiado bien. Una tarde, mientras Elena le masajeaba las manos para ayudar con la circulación, don Alberto le preguntó sobre su familia. Elena había evitado ese tema, pero algo en la mirada comprensiva del anciano la hizo abrirse. Le contó toda la historia. Los 30 años cuidando a sus padres, la traición de sus hermanos, la pérdida de su hogar, los meses de desesperación. Don Alberto escuchó en silencio y Elena pudo ver la indignación creciendo en sus ojos. Cuando terminó de hablar, el anciano tomó su mano con las suyas, temblorosas pero firmes, y le dijo con una voz que, aunque débil, era llena de convicción: «Elena, tú eres lo que mis hijos deberían haber sido. Eres lo que toda familia debería valorar. Tus hermanos cometieron el error más grande de sus vidas». Esa conversación cambió algo en la relación entre Elena y don Alberto. Él comenzó a tratarla no solo como su cuidadora, sino como la hija que había esperado tener. Le enseñaba sobre negocios, le explicaba cómo funcionaban las inversiones, le mostraba documentos legales y contratos para que entendiera cómo se manejaba el dinero real. «Elena», le dijo una mañana mientras desayunaban juntos, «quiero que entiendas algo importante. El dinero no es solo papel o números en una cuenta. El dinero es poder, es libertad, es la capacidad de elegir tu propio destino y de ayudar a otros. Pero más que eso, el dinero es una herramienta de justicia. Cuando sabes cómo usarlo correctamente, puedes asegurarte de que las personas buenas sean recompensadas y que las personas malas enfrenten las consecuencias de sus acciones». Elena había estado trabajando para don Alberto durante 8 meses cuando él sufrió otro episodio médico. No fue tan grave como el anterior, pero lo suficientemente serio como para requerir hospitalización. Elena se quedó con él en el hospital día y noche, coordinando con médicos, asegurándose de que recibiera la mejor atención, manteniéndolo calmado y optimista durante los momentos de dolor y miedo. Mercedes estaba agradecida pero no sorprendida. «Elena, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por papá. Él está mejor contigo de lo que ha estado en años. Eres más que una cuidadora, eres familia». Durante su recuperación en el hospital, don Alberto le pidió a Elena que trajera a su abogado. «Hay cosas que necesito arreglar», le dijo. «Cosas que he estado posponiendo demasiado tiempo». El abogado llegó esa tarde, un hombre elegante de unos 60 años que claramente respetaba mucho a don Alberto. Elena se preparó para salir de la habitación para darles privacidad, pero don Alberto la detuvo. «Elena, quédate. Esto te concierne directamente». Elena se quedó confundida pero obediente. Don Alberto miró a su abogado con determinación. «Maestro, quiero hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Elena Morales ha demostrado ser más familia para mí que mis propios hijos. Ha cuidado de mí con amor genuino, ha respetado mi dignidad y ha estado aquí cuando más la he necesitado. Quiero que reciba una parte significativa de mi herencia». Elena sintió que el corazón se le detenía. «Don Alberto, no puede hacer eso. Yo no estoy aquí por dinero, estoy aquí porque lo respeto y lo quiero como familia». «Exactamente por eso mereces esto, Elena. Porque no lo estás pidiendo. Porque tu amor es genuino». «Maestro, quiero que Elena reciba el 30% de todas mis propiedades y cuentas. Quiero que reciba la casa de la playa, la colección de arte de mi oficina y un fondo fiduciario que le garantice ingresos de por vida». El abogado tomaba notas meticulosamente, pero Elena estaba en shock. «Don Alberto, esto es demasiado. Sus hijos...» «Mis hijos recibirán lo que se han ganado con su comportamiento», interrumpió don Alberto. «Mercedes, que realmente se preocupa por mí, recibirá el 50%. Los otros 2 recibirán 10% cada uno. Y eso es más de lo que merecen por las veces que me han visitado en los últimos 5 años». Elena no sabía qué decir. La generosidad de don Alberto era abrumadora, pero más que eso, era la validación que había necesitado durante todos esos meses de desesperación. Alguien la valoraba. Alguien reconocía su amor y su sacrificio. Pero don Alberto no había terminado. «Y hay algo más, Elena.
Quiero darte las herramientas para que hagas justicia en tu propia vida. Maestro, también quiero que Elena tenga acceso a nuestros abogados corporativos. Quiero que investiguen la venta de la casa de sus padres. Algo me dice que esa transacción no fue completamente legal. Elena miró a don Alberto con confusión. ¿Qué quiere decir? Elena, tú viviste en esa casa durante 30 años. En muchas jurisdicciones, eso te da derechos de posesión que no pueden ser simplemente ignorados. Además, si tus hermanos recibieron dinero por cuidados médicos que ellos no proporcionaron, eso podría ser considerado fraude. Quiero que mis abogados investiguen todo. 2 días después, el licenciado Ramírez, uno de los abogados corporativos más respetados de la ciudad, se reunió con Elena en un café cerca del hospital. Era un hombre serio, meticuloso, con una reputación de ganar casos imposibles. Señora Morales, comenzó después de revisar los documentos que Elena había conseguido sobre la venta de la casa. Don Alberto tenía razón en sospechar. Hay varias irregularidades en esta transacción que podrían anularla completamente. Elena sintió que le temblaban las manos. ¿Qué tipo de irregularidades? Primero, usted tenía derechos de posesión adversa sobre esa propiedad. 30 años de residencia continua, especialmente en el contexto de cuidar a los propietarios originales, le dan derechos legales que no pueden ser simplemente ignorados. Segundo, descubrimos que sus hermanos recibieron fondos del Seguro Social y del Sistema de Salud Pública para el cuidado de sus padres, fondos que se suponía debían usar para contratar cuidadores profesionales. Como ellos no contrataron a nadie y usted proporcionó todos los cuidados gratuitamente, eso constituye fraude al sistema. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué significa eso? Significa que podemos demandar para anular la venta, recuperar la propiedad y además exigir que sus hermanos devuelvan todos los fondos que recibieron fraudulentamente. Con intereses y penalizaciones, estamos hablando de una suma considerable. Además, pueden enfrentar cargos criminales por fraude. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Después de meses de sentirse como víctima, descubría que tenía armas legales poderosas para defenderse. ¿Cuánto tiempo tomaría esto?, preguntó finalmente. Con la evidencia que tenemos y los recursos del despacho de don Alberto, probablemente 6 meses para la recuperación de la propiedad y 1 año para el caso de fraude. Pero señora Morales, hay algo más que debe saber. ¿Qué más? La empresa que compró su casa era una fachada. Está registrada a nombre de la esposa de Carlos, su cuñada. Básicamente, sus hermanos vendieron la casa a un precio artificialmente bajo a un pariente para evitar pagar impuestos apropiados. Eso es evasión fiscal y fraude inmobiliario. Los cargos podrían incluir tiempo de cárcel. Elena sintió una mezcla de asombro y satisfacción que nunca había experimentado. Sus hermanos no solo la habían traicionado, sino que habían sido tan arrogantes y estúpidos que habían cometido múltiples crímenes en el proceso. Licenciado, dijo Elena con una voz que sonaba más fuerte de lo que se había sentido en meses. Proceda con todo. Quiero recuperar mi casa. Quiero que devuelvan cada peso que robaron, y quiero que enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. El licenciado Ramírez sonrió. Era el tipo de sonrisa que tenían los abogados cuando sabían que tenían un caso ganador. Será un placer trabajar en este caso, señora Morales. Sus hermanos no saben con quién se metieron. Don Alberto se recuperó completamente y regresó a casa después de 2 semanas en el hospital. Elena le contó sobre el progreso de la investigación legal, y el anciano se mostró satisfecho pero no sorprendido. Elena, hay algo que aprendí en mis 78 años de vida, le dijo mientras ella le preparaba su té vespertino favorito. La vida tiene una forma curiosa de balancear las cosas. Las personas que hacen el bien eventualmente reciben recompensas, y las personas que hacen el mal eventualmente pagan el precio. A veces toma tiempo, a veces necesita un pequeño empujón, pero la justicia siempre llega. ¿Cree que estoy haciendo lo correcto?, preguntó Elena. A veces me siento como si fuera vengativa. Don Alberto la miró con esos ojos sabios que habían visto décadas de negocios, traiciones y triunfos. Elena, hay una diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca lastimar por el placer de lastimar. La justicia busca corregir un desequilibrio, restaurar lo que fue robado, asegurar que las malas acciones tengan consecuencias apropiadas. Tú no estás buscando venganza, estás buscando justicia. Y más que eso, estás enviando un mensaje importante, que las personas buenas no pueden ser pisoteadas sin consecuencias. 3 meses después, Elena recibió una llamada del licenciado Ramírez.
Señora Morales, tengo noticias excelentes. El juez ha emitido una orden preliminar para anular la venta de su casa. Sus hermanos tienen 30 días para desocupar la propiedad y devolverla a su nombre legal. Además, el caso de fraude ha sido aceptado por el Ministerio Público. Van a ser procesados criminalmente. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Está seguro? ¿Realmente va a pasar? Completamente seguro, pero hay más. Como parte del acuerdo de restitución, sus hermanos tendrán que pagar todos los gastos legales, más una compensación por daños y perjuicios, más la devolución de todos los fondos fraudulentos con intereses. El total supera los 200,000 pesos. 200,000 pesos. 5 veces más de lo que Elena había recibido originalmente como herencia. Pero más que el dinero era la validación absoluta de que había estado en lo correcto todo el tiempo. La notificación legal llegó a Carlos y Miguel un martes por la mañana. Elena se enteró después por el licenciado Ramírez que Carlos había llamado gritando, amenazando con contratar sus propios abogados y prometiendo pelear hasta el final. Miguel había sido más calculador, preguntando inmediatamente sobre posibles acuerdos extrajudiciales. Señora Morales, le explicó el licenciado con una sonrisa en la voz. Sus hermanos están desesperados. Carlos ofreció pagar 50,000 pesos para que retiráramos la demanda. Miguel ofreció 60. Claramente no entienden que ya no están tratando con la Elena vulnerable que echaron a la calle hace un año. Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar eso. Sus hermanos, que la habían tratado como si no tuviera valor, ahora estaban suplicando por su misericordia. ¿Qué les dijiste? Exactamente lo que usted me instruyó. Que procederemos con el caso completo, recuperación de la propiedad, restitución total de los fondos fraudulentos y que enfrenten los cargos criminales, sin negociaciones. 2 semanas después, Elena recibió una llamada directa de Carlos. Era la primera vez que hablaba con cualquiera de sus hermanos desde el día que la habían echado de la casa familiar. Elena, comenzó Carlos con una voz que intentaba sonar conciliadora pero que traicionaba su pánico. Creo que esto se ha salido de control. Somos familia. Tenemos que poder resolver esto entre nosotros. Elena sintió una calma extraña al escuchar a su hermano mayor, el mismo que un año antes la había tratado como basura. Hola, Carlos. ¿Ahora somos familia? Qué interesante. Cuando me echaste a la calle, dijiste que yo había elegido cuidar a nuestros padres y que tenía que enfrentar las consecuencias de esa decisión. ¿Recuerdas? Elena, Las cosas se dijeron en caliente. Tú sabes que siempre te hemos querido. ¿En caliente? Carlos, ustedes planificaron echarme durante meses. Firmaron contratos, contrataron abogados, encontraron compradores. No fue una decisión impulsiva, fue calculada y cruel. Elena podía escuchar que Carlos respiraba agitadamente del otro lado de la línea. Elena, escucha. Podemos devolverte la casa. Podemos cancelar la venta. Pero esto de los cargos criminales, eso puede arruinarnos. Piensa en nuestros hijos. En nuestras familias. Ahora piensas en las familias. Elena sintió que la indignación crecía en su voz. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaste sin hogar y sin futuro a los 52 años? ¿Dónde estaba esa consideración familiar cuando me redujiste a 40,000 pesos después de 30 años de sacrificio? Elena, por favor. Te daremos 100,000 pesos adicionales, 200,000, lo que quieras. Solo retira la demanda criminal. Elena se quedó en silencio por un momento. No porque estuviera considerando la oferta, sino porque quería que Carlos sintiera la desesperación de esperar una respuesta. Finalmente habló. Carlos, ¿sabes qué aprendí durante estos meses viviendo en un apartamento del tamaño de tu closet, comiendo frijoles y té porque era lo único que podía pagar? Aprendí que hay cosas que el dinero no puede comprar. La dignidad que ustedes me quitaron no se puede recuperar con dinero. La confianza que destruyeron no se puede reconstruir con cheques. Y la justicia que merecen enfrentar no se puede evitar con sobornos. Elena, eres mi hermana. No, Carlos. Dejé de ser tu hermana el día que me dijiste que había estado solo ahí, durante 30 años cuidando a nuestros padres. Ahora soy tu problema legal, y van a enfrentar cada consecuencia de sus acciones. Elena colgó el teléfono y se sintió más poderosa de lo que se había sentido en toda su vida. 3 días después fue Miguel quien la llamó. Su hermano menor había adoptado una estrategia diferente. Elena, sé que Carlos te llamó y que las cosas no fueron bien. Yo quería hablar contigo de hermano a hermana, con el corazón en la mano. Elena casi se rió de la hipocresía. Adelante, Miguel, te escucho.
Elena, tienes razón. Nos comportamos mal contigo. Fuimos egoístas y no valoramos todo lo que hiciste por papá y mamá. Pero esto que está pasando ahora, esto puede destruir nuestras vidas completamente. Y eso me debería importar porque al final del día seguimos siendo familia. Porque papá y mamá no habrían querido que nos destruyéramos unos a otros de esta manera. Elena sintió una ira fría al escuchar a Miguel invocar a sus padres. Miguel, ¿en serio vas a mencionar a nuestros padres? ¿A las personas que cuidé sola durante 30 años mientras ustedes se hacían ricos? ¿A las personas cuya memoria deshonraron al echarme de la casa donde ellos quisieron que yo viviera para siempre? Elena, yo sé que... No sabes nada, Miguel. Si realmente supieras algo, habrías estado ahí cuando papá lloraba por las noches porque no podía caminar al baño solo. Habrías estado ahí cuando mamá me confundía con su hermana muerta y yo tenía que consolarla durante horas. Habrías estado ahí para cualquiera de las miles de pequeñas tragedias diarias que yo enfrenté sola mientras ustedes contaban su dinero. Miguel se quedó en silencio del otro lado de la línea. Elena continuó. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que yo habría compartido esa casa con ustedes para siempre. Si hubieran llegado y me hubieran dicho, Elena, queremos convertir parte de la casa en oficinas, o, Elena, necesitamos vender una parte del terreno para nuestros negocios, yo habría estado de acuerdo. Pero ustedes eligieron la traición, eligieron la crueldad, y ahora van a vivir con las consecuencias. El día de la audiencia judicial, Elena llegó acompañada del licenciado Ramírez y de Mercedes, quien había insistido en apoyarla moralmente. Don Alberto había querido ir también, pero su salud no le permitía salir tanto tiempo. Carlos y Miguel estaban ahí con sus propios abogados, hombres caros que claramente habían cobrado mucho dinero para decirles que no tenían defensa posible. Elena observó a sus hermanos desde el otro lado de la sala y se sorprendió de lo pequeños que se veían. Durante toda su vida los había visto como figuras poderosas, hermanos mayores que siempre parecían tener control de todo. Ahora se veían como lo que realmente eran. Hombres mediocres que habían construido sus vidas aprovechándose de otros. El juez revisó el caso meticulosamente. La evidencia era abrumadora. Documentos que probaban el fraude al Seguro Social. Registros que demostraban la venta fraudulenta a un precio por debajo del mercado. Testimonios de vecinos que confirmaban que Elena había sido la única cuidadora de sus padres durante décadas. Este es uno de los casos más claros de explotación familiar y fraude que he visto en mis 20 años como juez, declaró el magistrado. Los demandados no solo defraudaron al sistema de salud pública, sino que cometieron un abuso emocional y financiero inexcusable contra su propia hermana. La sentencia fue más contundente de lo que Elena había esperado. La venta de la casa fue anulada completamente, y Elena recuperó la propiedad de inmediato. Carlos y Miguel fueron condenados a pagar una restitución total de 350,000 pesos, que incluía los fondos fraudulentos, intereses, penalizaciones y compensación por daños emocionales. Pero la parte que más satisfizo a Elena fue la sentencia criminal. Carlos recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario en un hogar para ancianos. Miguel recibió una sentencia similar. Tendrían antecedentes criminales por fraude, lo que afectaría sus negocios y su reputación para siempre. Después de la audiencia, Elena salió de la corte sintiendo que flotaba. Mercedes la abrazó fuertemente. Elena, estoy tan orgullosa de ti. Papá va a estar eufórico cuando se entere. Esa noche, Elena le contó todo a don Alberto. El anciano escuchó con una sonrisa de satisfacción que se hacía más grande con cada detalle. Elena, ¿sabes qué es lo más hermoso de esta historia?, le preguntó cuando ella terminó de relatar los eventos del día. ¿Qué, don Alberto? Que tú no buscaste venganza. Tú buscaste justicia, y la justicia llegó de forma natural. Tus hermanos se condenaron con sus propias acciones. Tú simplemente te defendiste. Elena asintió sintiéndose en paz por primera vez en más de un año. ¿Sabe qué es lo que más me satisface? No es el dinero, ni siquiera recuperar la casa. Es que ahora todo el mundo sabe la verdad. Todos sus amigos, sus socios de negocios, sus vecinos, todos saben qué tipo de personas son realmente. 2 semanas después, Elena regresó a la casa de su infancia. La propiedad se veía exactamente igual que cuando se había ido, pero Elena se sentía como una persona completamente diferente. Ya no era la mujer quebrada y desesperada que había sido echada con 2 maletas. Ahora era una mujer que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había salido victoriosa. Don Alberto insistió en acompañarla el día de la mudanza.
Mercedes manejó hasta la casa familiar y ayudó a Elena a desempacar las pocas pertenencias que había llevado a su apartamento temporal, más las nuevas cosas que había comprado con su primer pago de restitución. Elena, le dijo don Alberto mientras se sentaban en la cocina donde ella había preparado miles de comidas para su familia, quiero hacerte una pregunta importante. Por supuesto, don Alberto. ¿Qué vas a hacer con tu nueva vida? Tienes tu casa de vuelta, tienes seguridad financiera, tienes justicia. ¿Qué viene después? Elena había estado pensando en esa misma pregunta durante semanas. Quiero seguir cuidándolo a usted, si me lo permite. Pero también quiero hacer algo más. Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que yo pasé. Don Alberto sonrió. Explícame esa idea. Durante estos meses he conocido muchas mujeres en situaciones similares a la mía. Mujeres que dedicaron sus vidas a cuidar a sus familias y que después fueron abandonadas o traicionadas. Mujeres que no saben que tienen derechos legales, que no saben cómo defenderse. Quiero usar parte del dinero de la restitución para crear una fundación que les ayude. Don Alberto se quedó en silencio por varios minutos, y Elena pudo ver que su mente estaba trabajando rápidamente. Finalmente habló. Elena, esa es una idea brillante. Pero no uses solo el dinero de la restitución. Yo voy a financiar esa fundación completamente. Vamos a crear algo que realmente marque la diferencia. Don Alberto, no puede hacer eso. Ya ha sido demasiado generoso conmigo. Elena, durante mis 78 años he donado dinero a muchas causas. Hospitales, escuelas, organizaciones benéficas. Pero nunca he financiado algo en lo que creyera tanto como en esta idea. Mujeres como tú necesitan saber que tienen opciones, que tienen poder, que tienen valor. Esta fundación puede ser mi legado más importante. 6 meses después, Elena estaba parada frente a un hermoso edificio en el centro de la ciudad, con un letrero que decía, Fundación Elena Morales para la Dignidad Familiar. La organización ofrecía asesoría legal gratuita para mujeres que habían sido explotadas por sus familias, programas de capacitación laboral para mujeres mayores y un sistema de apoyo emocional para sobrevivientes de abuso familiar. El día de la inauguración, Elena se sorprendió al ver quién llegó como invitado no esperado, Carlos. Su hermano mayor se veía demacrado, había perdido peso y tenía una expresión de vergüenza que Elena nunca había visto en él. Elena, le dijo cuando se acercó a ella después de la ceremonia. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quería decirte que tenías razón. En todo. Elena lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir, Carlos? Durante estos meses he tenido tiempo para pensar. Las horas de servicio comunitario en el hogar de ancianos me abrieron los ojos. Vi lo que realmente significa cuidar a personas mayores. Vi el amor, la paciencia, la dedicación que requiere, y me di cuenta de lo que realmente hiciste durante todos esos años. Elena sintió una mezcla de emociones, pero la predominante era una tristeza profunda. ¿Y eso cambia algo, Carlos? No, supongo que no. Pero quería que supieras que he estado contándole a todo el mundo la verdad sobre lo que pasó. A mis amigos, a mis socios, a cualquiera que escuche. Les digo que tú eres la héroe de esta historia y que nosotros fuimos los villanos. Elena asintió lentamente. Carlos, aprecio que hayas venido a decir esto. Pero no lo haces por mí, lo haces por ti, para sentirte mejor contigo mismo. Tienes razón, admitió Carlos. Pero Elena, hay algo más que necesitas saber. Miguel y yo hemos estado hablando, y queremos renunciar a cualquier derecho futuro sobre la herencia de don Alberto. Elena lo miró con sorpresa. ¿Qué? Sabemos que don Alberto te ha incluido en su testamento. Sabemos que mereces cada peso que te deje. Miguel y yo queremos asegurarnos de que nunca puedas pensar que vamos a pelear eso también. Elena se quedó en silencio por un momento. Era un gesto que no había esperado, pero que tampoco borraba años de daño y traición. Carlos, no necesito esa promesa. Don Alberto ya ha arreglado todo legalmente. Pero lo que sí necesito de ti es que entiendas algo. Tú y Miguel destruyeron cualquier posibilidad de una relación familiar entre nosotros. Eso no se puede reparar con disculpas o promesas. Pueden vivir con las consecuencias de sus decisiones, como yo tuve que vivir con las consecuencias de las mías. Carlos asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo, Elena. Solo quería que supieras que si pudiera cambiar todo lo que pasó, lo haría. Pero no puedes, Carlos. Y esa es la lección que espero que hayas aprendido. Elena lo vio irse y sintió que se cerraba definitivamente un capítulo de su vida. No sentía odio hacia sus hermanos, pero tampoco sentía amor. Sentía la paz de saber que había hecho lo correcto,
que había luchado por su dignidad y que había ganado. Un año después, Elena estaba en el jardín de la casa familiar, su casa, regando las flores que había plantado donde antes había un patio descuidado. Don Alberto se había recuperado casi completamente y ahora podía caminar con bastón y hablar con claridad. La fundación había ayudado a más de 200 mujeres a recuperar sus derechos y su dignidad. Mercedes llegó esa tarde para la cena semanal que habían establecido como tradición familiar. Mientras preparaban la comida juntas, Mercedes le dijo a Elena: ¿Sabes qué me contó papá ayer? ¿Qué te dijo? Me dijo que tú le habías salvado la vida 2 veces. Una cuando te hiciste cargo de su cuidado médico, y otra cuando le diste una razón para seguir viviendo. Me dijo que ayudarte a ti le había dado el propósito que necesitaba después de su enfermedad. Elena sonrió mientras cortaba verduras para la ensalada. Tu papá me salvó a mí también, Mercedes. Me dio una segunda oportunidad cuando pensé que mi vida había terminado. Esa noche, después de la cena, Elena se sentó sola en la terraza de su casa, mirando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Había comenzado esta historia como una mujer quebrada, traicionada por las personas que más amaba, sin hogar y sin esperanza. Pero había terminado más fuerte, más sabia y más completa de lo que había sido nunca. ¿Cuál fue la lección más valiosa de toda esta experiencia? Elena había aprendido que el valor de una persona no se mide por lo que otros piensan de ella, sino por cómo responde cuando la vida la pone a prueba. Había aprendido que la justicia existe, pero a veces necesita que alguien luche por ella. Y había aprendido que las segundas oportunidades no son regalos que llegan del cielo, sino premios que se ganan con coraje, dignidad y la negativa absoluta a rendirse. Sus hermanos habían pensado que la estaban echando a la basura, pero en realidad la habían liberado para convertirse en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Habían pensado que la estaban condenando a la pobreza y la soledad, pero en realidad le habían dado la oportunidad de encontrar una familia verdadera que la valorara. La venganza divina había llegado, pero no de la manera que Elena había imaginado. No había llegado como castigo celestial para sus hermanos, sino como justicia terrenal que ella misma había tenido el valor de buscar. Y el triunfo no había sido solo recuperar lo que le habían quitado, sino descubrir que tenía fuerzas que nunca había sabido que existían. Ahora, cuando mujeres jóvenes llegaban a la fundación contándole historias de abuso familiar y explotación, Elena les decía siempre lo mismo. Tu historia no termina con lo que te hicieron. Tu historia comienza con lo que decides hacer después de que te lo hicieron. Y mientras miraba su casa, su jardín, su nueva vida construida sobre las cenizas de la antigua, Elena sabía que ella había elegido escribir el final perfecto para su propia historia. Después de todo lo que Elena vivió, después de la traición más dolorosa y el triunfo más dulce, ¿qué crees que fue la lección más valiosa que sus hermanos aprendieron de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque estas historias de justicia y segunda oportunidades nos enseñan que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad.